Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados al mundo de la ingeniería, minería, innovación, entre otros. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de Educación Profesional, y hoy vamos a conversar sobre el metaverso, qué es y cómo ha sido la rápida evolución de la realidad virtual. Como pueden ver en la pantalla, este no es un capítulo en formato tradicional. Hoy quisimos innovar y experimentar en vivo cómo funciona el metaverso en la plataforma Virbela. Para esta conversación nos encontramos con el profesor de la Escuela de Ingeniería UC, Leonel Merino, que es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Berna y además es jefe del nuevo diplomado en Realidad Virtual y Aumentada en el Metaverso y profesor afiliado a DILAB, Iniciativa de Ingeniería Diseño UC. Leonel, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Hola Valentina, muchas gracias por la invitación. Felices de tenerlo como invitado para hablar sobre el metaverso. Vamos a comenzar con las preguntas. En simple, ¿qué es el metaverso y cómo uno lo puede definir? Es una pregunta súper interesante porque es una palabra, digamos, muy frecuente últimamente, pero de repente el concepto no es tan claro. El metaverso como concepto se introduce en un libro de ciencia ficción del año 1982, un libro titulado Snow Crash, del autor Neil Stephenson, y él define el metaverso como algo que tiene dos características: una realidad física extendida de forma virtual, en un espacio virtual, y a la vez un espacio virtual físicamente persistente, y la palabra persistente es importante. Esto es del año 82, entonces es un concepto bien antiguo. Sin embargo, en el concepto más reciente podemos rescatar la definición de John Riccitiello, el CEO de Unity, una plataforma de programación de aplicaciones inmersivas, y él define el metaverso como la nueva generación de Internet que tiene 5 características. Es siempre en tiempo real y mayormente es en 3 dimensiones, es interactivo, es social y a la vez es persistente. Entonces, digamos, con esta definición tenemos una gran cantidad de aplicaciones en ambientes inmersivos de realidad virtual o aumentada, digamos que son parte de esta definición de metaverso. Bueno, en cuanto al metaverso hay muchos conceptos que se manejan y me gustaría que me explicaras cuál es la diferencia entre el metaverso, la realidad aumentada y la experiencia inmersiva. Perfecto, efectivamente. Nosotros escuchamos frecuentemente estos conceptos y de repente el alcance de cada uno de ellos no está tan claro. Podríamos decir con estos 3 conceptos que el metaverso es una experiencia inmersiva que puede involucrar la realidad aumentada. Eventualmente también puede involucrar realidad virtual y puede tener otras características. Para ello, primero entender qué cosa nos referimos con realidad aumentada, y podemos tomar una definición que dice que realidad aumentada es aquello que combina lo real con lo virtual, es decir, tenemos, por ejemplo, si pensamos en el campo visual, tenemos elementos digitales que son superpuestos a la realidad. Además es interactivo en tiempo real, entonces no son imágenes estáticas donde yo puedo desplazarme, sino que yo puedo interactuar con estos elementos. Puedo seleccionarlos, puedo moverlos, eventualmente puedo quizás tocarlos, digamos, con dispositivos táctiles. Y además es registrado en 3 dimensiones. Esto quiere decir que digamos, yo puedo tener una perspectiva de los objetos como si estuvieran anclados en el mundo real. Ahora, la inmersión, digamos, es un grado objetivo en que el sistema y una aplicación de realidad virtual proyectan estímulos sobre receptores sensoriales. Entonces, digamos, es un concepto que involucra todos nuestros sentidos y que nos hace experimentar esta sensación de estar transportado a un espacio diferente. ¿Y cuáles son los principales usos del metaverso y cuáles son los beneficios de este tipo de tecnología, teniendo en cuenta que sus usos están en distintos ámbitos, ya sea por ejemplo el ámbito profesional o en el entretenimiento? Perfecto. Mira, ahí lo que podemos pensar, hay una taxonomía que clasifica las principales características del metaverso, y ahí podemos identificar como 4 grandes grupos de aplicaciones.
Por un lado vemos los mundos virtuales, como este espacio de Virbela que ahora estamos usando, un espacio donde tenemos los usuarios, representaciones a través de un avatar, podemos ver a los otros usuarios a través de sus propias representaciones, compartimos un espacio virtual y en él podemos interactuar, tiene esta característica que es persistente, por ejemplo. Otra gran categoría serían las aplicaciones de realidad aumentada. Ahí podemos pensar en todas estas aplicaciones que intervienen en el mundo real, agregando contenido virtual o eventualmente eliminando contenido real en el espacio virtual. Después un tercer grupo que podemos pensar es lo que se llaman mundos espejo. Estos son aplicaciones de tecnologías inmersivas donde podemos identificar espejos del mundo real, es decir, reproducciones de casos de uso bien puntuales, pero que se extienden con información. Entonces vemos el mundo real con información extendida y ahí podemos pensar en aplicaciones como de simulación o, por ejemplo, de gemelos digitales. Y finalmente un cuarto grupo sería lo que podríamos identificar como registro de vida, por ponerle un nombre, que tiene que ver con todas las medidas fisiológicas, datos biométricos, por ejemplo, que pueden ser utilizados como medios de interacción y también, digamos, de transferencia de nuestra emocionalidad dentro de los espacios inmersivos y mundos virtuales, por ejemplo. Entonces ahí vemos esos cuatro grupos. Perfecto. La segunda parte de esta entrevista la vamos a realizar cara a cara. Démosle la bienvenida al estudio a Leonel. Retomando la conversación, se estima que en 10 años el metaverso corresponda a un 5% del Producto Interno Bruto en América Latina. ¿Cuáles son las proyecciones del metaverso en un futuro? Sí, mira, esperamos que se mantenga la tendencia creciente de la necesidad de investigación. Es algo que viene, digamos, aumentando año a año de manera muy importante. Y como consecuencia de esto, esperamos que haya un surgimiento de aplicaciones prácticas, usos en situaciones cotidianas, donde se vaya identificando un valor en diferentes campos. La tecnología en este periodo debiera madurar. Actualmente tenemos tecnología que permite pensar en prototipos, en aplicaciones digamos, de uso cotidiano. Sin embargo, estos estudios de la investigación debieran permitir validar beneficios puntuales en diversos escenarios y esto debería permitir consolidar la tecnología en casos particulares de uso. Ahora, en relación a lo que me acabas de responder sobre la proyección de crecimiento que tiene este tipo de tecnología, ¿cuáles son las vulnerabilidades que presenta este sistema? ¿Cómo se pueden superar estos desafíos? Porque actualmente no existe ningún tipo de regulación y tampoco hay un organismo como a nivel mundial que tenga una normativa concreta sobre este tema. Sí, efectivamente. Mira, la incorporación de las tecnologías del metaverso imponen nuevos desafíos en términos de seguridad y privacidad de las personas. Estamos en un espacio virtual y la percepción de diversas características que en el mundo real son digamos, evidentes y por todos conocidas, en el mundo virtual no lo son así. Es decir, lo que tenemos que definir es qué entendemos, por ejemplo, por datos privados y sensibles. Por ejemplo, las personas dedican tiempo personalizando un avatar, quizás el avatar muestra su propia cara, eso uno lo considera un dato sensible, quizás no. Es algo que hay que definir como sociedad. Por ejemplo, toda la captura de datos biométricos. Los datos biométricos deben ser procesados en los sistemas inmersivos y ese procesamiento es algo que, digamos, debe ser regulado y los usuarios deben conocer cómo se procesan. Responder, por ejemplo, en qué medida las técnicas existentes que protegen datos sensibles, que actualmente existen, digamos, pueden ser de ayuda en el metaverso o no, y si necesitamos desarrollar nuevas técnicas, o cómo podemos, por ejemplo, modelar, identificar y proteger datos sensibles en el metaverso. Y bueno, en Educación Profesional de Ingeniería UC tenemos un nuevo diplomado en realidad virtual y aumentada en el metaverso que tiene un enfoque teórico donde los alumnos pueden aprender sobre los fundamentos de esta área y además la aplicación práctica de estas tecnologías. Este diplomado inicia sus clases el próximo 24 de julio y Leonel, tú eres el jefe de programa. Cuéntanos un poco de cuáles son sus características. Sí, mira, este diplomado ofrece, tal como tú dices, tanto formación en los fundamentos de la tecnología del metaverso,
como experiencia práctica en la aplicación de las tecnologías en casos de uso. En el diplomado, los estudiantes, por una parte, analizan aplicaciones de la tecnología del metaverso en áreas como educación, medicina e ingeniería. Ven casos de éxito, de beneficios de tecnologías del metaverso, como también ciertas limitaciones y cuáles son las implicancias de estas. Por otra parte, ellos aprenden de fundamentos de las tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada. Estudian modelos de financiamiento, de cómo poder llevar adelante un proyecto que involucre este tipo de tecnología. Aprenden también una metodología específica respecto del diseño que permite identificar y desarrollar oportunidades de innovación en sus ámbitos particulares. Y finalmente el diplomado termina con un proyecto de aplicación de los conocimientos que han reunido a través del diplomado en el prototipado de una aplicación dentro del metaverso. Buenísimo. Muchas gracias, Leonel. Y con esto llegamos al fin de este capítulo. Muchas gracias, Leonel, y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejarlos invitados a que revisen más información sobre este nuevo diplomado en nuestra página web, educacionprofesional.ing.uc.cl. También, si quieren saber las últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales y aquí en Spotify, para que no se pierdan nuevos capítulos del podcast. Hasta la próxima.